Muy buenas tardes, estudiantes de conservación de forrajes. Vamos a continuar entonces con los con nuestras clases. Estábamos hablando del cultivo del maíz y habíamos suspendido la clase anterior para reiniciar en síntomas visuales de deficiencia de nutrientes. El nitrógeno en maíz, aquí podemos observar, es una decoloración completa de hojas viejas. Es muy importante tener en cuenta esto. Son en hojas viejas. Si vemos una decoloración en hojas jóvenes o intermedias, ya podría ser otro elemento. Esto es progresivo y uniforme desde el ápice hasta la base. Primero se ven amarillentas como en el lado izquierdo y luego ya se secan completamente. Entonces ahí podemos ver este tipo de amarillamiento de ápice a la base. Todo esto depende del grado de escasez o carencia del elemento en el suelo. En fósforo ya es la coloración típicamente morada, que es común en todas las gramíneas. Esta coloración púrpura morada por acumulación de un pigmento que llaman antocianina, y también se da en hojas desarrolladas, en hojas viejas. Entonces siempre esto es muy clave buscar. Miren que las hojas más recientes que se ven en el cogollo no hay síntomas de deficiencia. Esto porque la planta trasloca el nutriente que le hace falta, lo trasloca a las hojas más jóvenes como mecanismo de sobrevivencia. También afecta el desarrollo de la mazorca. Ustedes pueden ver esta punta de la mazorca torcida y ya con pocos granos. También es posible deficiencia de fósforo. El potasio, lo cual las gramíneas, ustedes saben, son grandes absorben bastante potasio, inclusive más del que necesita. Se inicia en una clorosis en los bordes y ápice muy marcada, ustedes pueden ver ahí, y seguye casi inmediatamente necrosis, o sea, no hay ese amarillamiento del nitrógeno, y esto causa la muerte de la planta, si es muy agudo, como vemos en la otra fotografía. El magnesio es más típico, lo que se llama la clorosis intervenal, que se ven venas amarillas intercaladas con venas verdes. También empieza a verse necrosis en la punta y bordes. Pero la típica clorosis intervenal es del magnesio, muy asociado al magnesio, en hojas también viejas o bien desarrolladas. El azufre, ya ustedes pueden observar, miren el cogollo, son en hojas jóvenes, hojas intermedias o en hojas más pequeñas, ya no se ve tan marcado en hojas viejas. Igual una deficiencia aguda de un nutriente ya se va a reflejar en toda la planta, pero básicamente es igual a la del nitrógeno porque son elementos que trabajan en llave, pero ya ustedes observan en hojas jóvenes. Esta es la diferencia de nitrógeno y azufre. Elementos menores, miren esa fotografía donde se está señalando una deficiencia de zinc en maíz, muy aguda, ya parece una planta ornamental, parece una lengüesuegra o una paná.
También es una especie de deficiencia de clorosis intervenal, pero mucho más marcada. La de magnesio se ven más claras las bandas intercaladas. Aquí ya se ve más las listones o manchas amarillas. Ustedes ven es en hojas también maduras, hojas viejas. El boro, que es un elemento muy importante en la formación de frutos, en la síntesis de azúcares. Aquí se observa un déficit agudo de boro en maíz. Afecta mucho el llenado de las mazorcas. Esto se observa mucho en las puntas de las mazorcas sin granos, con pocos granos. Es muy importante el boro en la formación de semillas y de frutos, síntesis de azúcares. El hierro, pues nosotros en condiciones ácidas normalmente tenemos exceso de hierro, pero en unas condiciones tal vez de la costa atlántica ya más básicas puede haber deficiencia de hierro. Miren, muy parecida a la del magnesio, tal vez a la del boro, pero a la del zinc, perdón. Pero para eso pues nos apoyamos, ustedes saben, en nuestros análisis foliares y de suelos para confirmar. El manganeso también, que generalmente en suelos ácidos abundante, también puede ser escaso en suelos ya básicos. También es una clorosis intervenal mucho más imperceptible que el magnesio, y de todas maneras si yo estoy en unos suelos de tendencia ácida, pues es muy probable que se presente. Muy bien. Vamos a hablar en maíz, ya otra cosa importante, que es el momento de cosecha para el ensilaje. Eso es muy importante porque de la edad en que cosechemos estos cultivos forrajeros depende mucho el rendimiento y la calidad. Más que todo la calidad, porque si yo dejo pues que se pase el momento de cosecha puedo tener más volumen, más peso, pero no más calidad. Entonces esto es muy importante tenerlo presente. Cuando la planta completa tenga entre 30 y 40% de materia seca, es uno de los criterios para la cosecha, para ensilaje. ¿Por qué es esto? Porque un ensilaje que tenga demasiada agua, pues no se justifica. Hay muchas pérdidas y el rendimiento en materia seca es muy bajo. Entonces uno encuentra fácilmente ensilajes de maíz de 22% de materia seca y eso no se justifica. La idea es que un ensilaje de maíz tenga al menos, pues son 30%, sería lo mínimo que se le puede pedir a un ensilaje de maíz. Entonces se puede hacer un muestreo y que la planta completa tenga entre el 30 y 40% de materia seca. ¿Cómo sabemos esto? Hay una correlación de este porcentaje de materia seca en la planta completa con lo que se llama la línea de leche. Esto de línea de leche es muy importante el concepto, conocerlo y manejarlo bien a la hora de definir el momento de cosecha para el ensilaje. Es esta línea de leche. Resulta que el grano, cuando se forma, es blando, así como comemos en arepa de chocolo. Luego con el tiempo el grano se va endureciendo. Entonces esta línea de leche, cuando está completamente blando, está lechoso. Cuando está intermedio se llama pastoso. Y luego, o lechoso pastoso, y luego simplemente grano duro. Aquí no nos interesa cosecharlo para grano duro, sino para ensilaje. Entonces esto es la línea que divide el almidón duro y el almidón lechoso del grano. Esto es lo que se llama línea de leche. Ya enseguida miramos unas fotografías. ¿Cómo se procede para hacer este muestreo?
Tomamos la mazorca de una planta que esté al menos en el centro del cultivo, o sea, es como un muestreo dirigido. Partimos a la mitad de esa mazorca, pues lo haremos luego en la práctica. Y se descarta el extremo que está unido a la planta, el extremo que venía pegado al tallo, se descarta ese y se evalúa sobre la otra mitad, o sea, sobre la mitad distal, digámoslo así. Miren, ahí estamos viendo. Entonces esta parte que se observa donde termina la mazorca en punta, esa es la que se va a usar para evaluar la línea de leche. Tiene unas mazorcas de gran vigor y aún la planta se observa verde, inclusive los tallos. Ustedes pueden observar, aquí se ve 2/3 de almidón duro, ese grano se va endureciendo desde la parte más redonda de afuera hacia adentro, se va endureciendo, y 1/3 de almidón lechoso. Esa parte entre esos dos almidones es lo que se llama línea de leche. Pues tenemos en este caso, miren, un grano pastoso donde la mayor parte es ese almidón lechoso, un grano de media línea de leche, un grano de 1/4 de línea de leche, un grano de media línea de leche, un grano de 1/4 de línea de leche y un grano completamente duro. Digamos, ya no hay línea de leche, ya todo el almidón es duro. Entonces, de acuerdo con esto, es el momento óptimo de picado. Generalmente, lo que se recomienda es hacerlo a media línea de leche, 1/4 o media línea de leche. Si se hace con el grano muy blando, hay muchas pérdidas de almidón por los jugos. Eso prácticamente es un jugo de almidón. Y si se hace muy duro, pues eso le disminuye bastante la digestibilidad, porque el grano duro casi que tiene una tasa de pasaje muy alta en la alimentación a nivel del rumen, del tracto digestivo, y sale en el estiércol, como se observa muchas veces. Entonces ahí otro ejemplo, miren, se observa media línea de leche y 3/4 de línea de leche. Miren bien que uno podría decir que esos 3/4 para uno que no tiene experiencia en esta evaluación es media, y no, realmente son 3/4, porque la línea no es completamente recta, forma como una especie de arco. Y para esto también uno puede tocar el grano, arranca el grano y lo toca, con la uña lo parte. Aquí se ve un poquito más de cerca la línea de leche, media línea de leche. Aquí también se ve línea de leche, zona córnea la zona dura y la zona lechosa es la zona blanca. Pues esto, muchachos, ustedes pensarán, y es cierto, en maíz amarillo se ve más fácil. Si es una variedad de maíz blanco, pues es más complicado, y para eso pues es muy bueno con la misma uña tocar el grano, que la parte que está todavía pastosa, lechosa, se parte, se deshace más fácil. Miren aquí otros ejemplos, dicen ahí de madurez prematura del grano debido a la rotura del tallo, un volcamiento que puede pasar en una planta. Entonces ahí se aceleró el endurecimiento del grano. Y la otra se ve ya planta de crecimiento normal de media línea de leche. Entonces cuando encontramos mazorcas de tallos de plantas caídas, se acelera el secado del grano. Otra gráfica de línea de leche, se ve la división entre la parte sólida, que es de almidón, y la parte líquida o lechosa. Ahí también 1/4, 1/3, 3/4, y sin línea de leche,
o se llama black layer o capa oscura. Entonces miren que señalan que de 1/4 a 3/4 de línea de leche se obtiene de 62 a 70% de humedad y se considera pues esos límites para cosecha del maíz para ensilaje. Igual sigamos mirando esto para agudizar el ojo, para entrenar el ojo. Esto pues hay que hacerlo en el campo también, obviamente. Miren, 0% de línea de leche, o sea, el grano está completamente lechoso. 25% de línea de leche, 75% de línea de leche y 50% de línea de leche, que es lo que se recomienda para el ensilar. Obviamente si es un cultivo muy grande y usted no tiene maquinaria, es mejor empezar la cosecha con 25% de línea de leche, porque ya las últimas plantas tendrán 50% de línea de leche cuando la esté cosechando. Entonces la planeación de las operaciones es muy importante también para tener el cultivo, la cosecha en el estado más óptimo. Aquí mencionan los autores, dicen último riego si el suelo es arenoso con limitaciones, y ya en el 50% hablan de último riego en un suelo franco o arcilloso sin limitaciones para lograr esta línea de leche. Miremos la importancia de este criterio. Esto no es porque sí, esto lleva un tiempo largo de investigaciones. Este trabajo realizado en México por el INIFAP y el SAGARPA, que son equivalentes a Corpoica, el Ministerio de Agricultura en Colombia. Miren lo que es el efecto del estado de madurez en la producción y calidad de híbridos de maíz forrajero. Esto es tan importante porque con eso se logra, como dicen los autores, mayor rendimiento, mejor calidad nutricional, quiere decir la calidad nutricional, mayor valor de energía, mejor calidad de la fibra y mejores características para el silo. Entonces ahí ustedes ven en las gráficas materia seca en toneladas por hectárea, en la gráfica de arriba, y los estados de madurez y digestibilidad versus estados de madurez. Entonces miren que en 1/3 y en media línea de leche se obtienen buena cantidad de materia seca, de alrededor de 20 toneladas por hectárea de materia seca, que es muy buen rendimiento en maíz para forraje, en maíz silero o para silo. Y ahí los cuadros amarillos y verdes son las localidades en las cuales se hace la evaluación. Y aquí en los digestibilidad versus estados de madurez, ustedes pueden observar, especialmente en una de las localidades, cómo a medida que viene entre media línea de leche y 1/3 de línea de leche, se logran unas digestibilidades entre 65 y 70%, o sea, tiene mucho que ver con la calidad este estado de línea de leche. Ya los otros estados lo llaman ellos masoso, o sea que está casi que sin endurecerse, y el otro ya el otro extremo ya un grano muy duro. Entonces miren la importancia de este criterio para la calidad del silo. En este mismo trabajo muestra la relación entre el avance de la línea de leche y el contenido de humedad en maíz para ensilaje. Entonces ustedes pueden observar ahí la humedad de la planta completa en el eje vertical con relación al porcentaje de leche en el grano. Entonces a medida que el grano va endureciendo
la humedad en la planta va disminuyendo. Entonces lo que se logra con esa correlación, donde en un 50% ahí en el eje horizontal, se tiene una humedad total de la planta más o menos en el 60%, que es lo que se busca para hacer el ensilaje. Otras gráficas también para reforzar el rango óptimo de cosecha según el porcentaje de la humedad y la línea de leche en cultivo de maíz. Ahí vemos entre 65 y 70% la humedad de la planta cuando el maíz está en media línea de leche o en 3/4 de línea de leche. Mencionan aquí los autores, ese es el rango óptimo de cosecha. Si se lleva ya muy duro, ya pérdidas en campo y humedad inadecuada para el buen ensilaje, y si se hace con el grano muy blando hay pérdidas por inmadurez y se le exhibía mucho en el silo. Todos esos líquidos del grano blando se van hacia el fondo de pérdidas de materia seca. Estos son cultivos que hemos hecho en las fincas de la universidad con grupos de estudiantes. Este es un estado de floración lechoso, o para arepa de chocolo, tortas de chocolo, como decimos nosotros, aunque para eso es más lechoso, pastoso. Ahí se puede ver los estigmas de la floración femenina. Miremos algo de los rendimientos ya de volúmenes de producción de biomasa total de maíz para ensilaje. Pues una cosa es lo que yo cosecho, que es el rendimiento del cultivo, y otra el rendimiento en silo, porque obviamente en ese procesamiento hay unas pérdidas. En un cultivo de maíz para ensilaje, la producción de biomasa total fresca puede estar entre 20 y 40 toneladas por hectárea, dependiendo de lo que ya hemos hablado, de la variedad, del manejo y del suelo. Obviamente, mientras más volumen tenemos, el costo unitario de producción se reduce. Eso ya lo sabemos como elementos básicos de economía agraria. Esto equivale más o menos entre 6 y 12 toneladas de materia seca por hectárea. Inclusive hay híbridos de rendimientos hasta de 20-25 toneladas de materia seca, pero ya son otras condiciones. Yo hablo más del promedio. Teniendo un 28% mínimo de materia seca, ojalá sea, como dicen en otros países, sea siquiera el materia seca mínimo 30, pero con 28, digamos, cuando se coseche estaría bien. Algunos híbridos y maíces de alta producción transgénicos pueden llegar a producir entre 16 y 18 toneladas de materia seca por hectárea. Inclusive en los Estados Unidos se hacen concursos de producción de maíz entre productores. Como los gringos les gusta hacer concursos y calificarlo y evaluarlo todo, y se llegan a rendimientos pues sorprendentes de 30 a 40 toneladas de materia seca por hectárea. Y a veces uno de la literatura de rendimientos más altos, pero tiene que tener cuidado porque a veces son en parcelas pequeñas, parcelas de investigación. Bueno, esta es la parte donde termino con el cultivo, la parte de fase de cultivo del maíz. Ustedes saben que en esta parte primero vemos la parte agronómica, porque yo les podría hablar de conservación
pero a partir del material ya cosechado, pero es muy importante que nosotros como zootecnistas también seamos agrónomos, cultivadores y sepamos cultivar, producir nuestra materia prima para ensilajes. Entonces ya cortamos el maíz, ya sabemos el momento óptimo del corte, ya que lo que falta, ya nos falta más adelante hablar del proceso de ensilaje de este cultivo forrajero. Por ahora vamos a hablar del cultivo del sorgo, que es un cultivo después del maíz más usado en el mundo, el cultivo del sorgo, el mundo tropical. También como el maíz es un cultivo bioenergético, así como el maíz es ensilaje energía, este es un ensilaje bioenergético. Es originario el sorgo de África y de Asia, regiones tropicales de Asia y África, del paleotrópico. Tiene unas ventajas y desventajas con relación al maíz. Siempre, digamos, la referencia es el maíz como el rey del cultivo forrajero para ensilaje. Es más tolerante a la sequía y al exceso de humedad. A estos dos extremos es más rústico el sorgo que el maíz. Si el maíz se nos inunda, inmediatamente hay que cosecharlo porque él no resiste condiciones anaeróbicas del suelo, simplemente se seca y muere, se marchita. Igual el maíz es más flojo para tolerar falta de agua. En cambio, este sorgo tiene esas ventajas, que aún estando el suelo muy inundado, él soporta y permanece verde. En sorgo es muy importante esta diferenciación. Hay especies graníferas, o sea, destinadas exclusivamente a la producción de grano duro, y ustedes saben, este grano duro se usa principalmente como materia prima en concentrados para rumiantes, aunque también la harina de sorgo tiene otros usos industriales y también en panificación, pero básicamente es para materias primas para concentrados para rumiantes. Existen también variedades dulces, las llamadas sucrosorgos, que tienen bastante sacarosa en los tallos, y las variedades forrajeras, o sea, variedades que producen más volumen de hoja. Hay que tener cuidado en esto. Miren, yo puedo ensilar una especie de sorgo granífero, que son inclusive muy precoces, cosechan muy rápido. Y también ese sorgo dulce también me sirve como sorgo forrajero. Los sorgos dulces son muy buenos para ensilaje porque ya tienen ahí incluido, por decirlo así, el carbohidrato para la fermentación, para la alimentación de los microorganismos. Estos sorgos dulces también están siendo ahora usados para producir etanol. Y variedades forrajeras, que las vamos a ver más adelante, son variedades de poco grano y de muy abundante follaje. Inclusive dan más de un corte, a diferencia del sorgo granífero. Variedades graníferas. El sorgo bicolor es la especie granífera más cultivada, dedicada casi exclusivamente a la elaboración de concentrados para rumiantes. Aquí en Colombia se sembraba mucho sorgo, mucho más antes que ahora, cuando uno iba hacia la costa atlántica y pasaba por buena parte del departamento de Córdoba, se veían grandes extensiones en cultivos de sorgo. Otra ventaja que no se me pase, muchachos, es que ¿qué pasa con el maíz? Como el maíz es multipropósito, es también de alimentación humana. En muchas ocasiones el maíz se lo roban. Cuando ya sale la mazorca, en la noche se le roban la mazorca. Entonces, cuando yo tengo estos problemas, es mejor sembrar sorgo, que el sorgo sí no se lo roban, no tiene ningún uso en alimentación humana, así fresco. Entonces también esta es una
una condición, digamos, social para elegir este tipo de cultivos. Estos sorgos graníferos tienen muchos cultivares o muchas variedades que han sido desarrolladas a través de mejoramiento genético. Todas las casas comerciales productoras de semillas en el mundo han desarrollado bastantes variedades de sorgo. Las variedades de sorgo, no solo graníferas, sino en general, se diferencian mucho, como todas las plantas, por el tipo de panícula. Recuerden que es una inflorescencia en panícula. La panícula puede ser muy abierta y erecta, puede ser abierta y colgante, puede ser abierta y erecta, puede ser abierta y colgante. Generalmente las variedades graníferas, las panículas son más cerradas, más apretadas, contienen más granos. Las variedades forrajeras, la panícula es más abierta, más laxa, más suelta, con menos granos. Miren, esta ya semiabierta y colgante. Estas son más de variedades graníferas porque obviamente este tipo de inflorescencia acumula más granos. Semiabierta y elíptica, compacta y elíptica, muy propia de sorgos graníferos. Compacta y redonda, se llaman media escobera, este es por ejemplo el sorgo, los sorgos que llamamos forrajeros, tipo sorgos pascueros de la costa atlántica, el millo. Muy bien. Estos son los sorgos graníferos. Miren que es una panícula semiabierta, más compacta, donde nos interesa básicamente es el grano. Miren que el forraje o las hojas es más bien poco. Hay diferentes variedades. Cuando yo voy a ensilar este sorgo granífero, que es posible hacerlo, tiene el mismo criterio del maíz. El grano debe estar semilechoso, semiduro, semipastoso. No debe ser muy duro por problemas de digestibilidad. Entonces también tiene el mismo criterio de grano lechoso, semilechoso del maíz para el momento de corte del sorgo. Muy bien. Ustedes pueden ver aquí un cultivo muy fotogénico, de muy buen desarrollo. Esas hojas inclusive tienen la ventaja sobre el maíz que tiene más hojas, inclusive los tallos son más suculentos, menos fibrosos que el maíz porque tienen que cargar menos peso. Miren las panículas abundantes. Estas son panículas muy apretadas, muy cerradas. Ya tenemos el sorgo común o pascuero. Miren que ya la panícula es más abierta, con menos granos, porque esto no nos interesa. Este sorgo común o pascuero también lo llaman millo en la costa. Este sorgo pascuero es excelente sorgo forrajero. Él básicamente produce tallos y hojas verdes. Es un cultivo de muy buen tamaño. Da cortes, más de 2, 3, 4 cortes, es casi semiperenne. Eso es una gran ventaja de este sorgo pascuero. La panícula llega a ser, si usted lo deja avanzar, tiene una panícula ya con más granos. Esto es básicamente cuando uno necesita, digamos, tener su semillero, porque esta semilla a veces escasea en el interior del país. En la costa tiene sus épocas de semilla. Y esta semilla, este millo perla, como lo llaman en la costa, también es consumido por la gente. Este sí es más multipropósito. Miren este sorgo forrajero. Haga de cuenta un pasto de corte. Muy suculento el tallo, las hojas de gran aptitud forrajera. Yo he tenido la oportunidad de sembrarlo.
Cuando usted lo va a ensilar, inclusive puede, cuando inicia la floración, puede ya iniciar el corte para que no haya mucha traslocación de nutrientes hacia las panículas. Produce bastante forraje de muy buena calidad. Pues en este momento ya tengo semilla de un sorgo forrajero mejorado de Corpoica para hacer los respectivos semilleros con ustedes, los estudiantes, en las fincas de la universidad, las fincas de clima cálido. Otro sorgo forrajero es el pasto sudán, que es el nombre común, el sorgo sudanense, pasto sudán. Produce abundante biomasa verde, tallos delgados, parece un pasto de corte. El sorgo sudanense o sorgo sudán, la idea es que podamos tener todos estos materiales en las fincas de la universidad. Miren que esta es una panícula mucho más abierta, más laxa. Hay variedades cultivares de este sorgo sudanense, se cultiva mucho en áreas tropicales de otros países. Miren la panícula del sorgo sudán. Cuando ya tenga una coloración entre, como ustedes observan ahí, como entre amarilla y morada, ya debe cosecharse. Es alto, son cultivos de más de 2 metros. Miren ahí la panícula, muy diferente al sorgo granífero. Creo que ya sí podemos diferenciar muy fácilmente la panícula de un sorgo granífera, la de un sorgo forrajero. Este es el sorgo que afortunadamente Corpoica no ha abandonado del todo la investigación en forrajes. Y esto es algo que me alegra mucho, especialmente la costa atlántica. Los investigadores del Centro de Investigación Turipaná han estado trabajando en mejoramiento de forrajes. Ya tienen una nueva variedad de megatirsus, de guineas. Y esta es una variedad que salió hace algunos años de sorgo mejorado, cuyo nombre comercial es JJT18. Y el nombre es en homenaje a José Jaime Triana, un ex gerente de la corporación de Corpoica y del ICA, fallecido. Entonces ustedes pueden verlo ahí, ya es una, digamos, ya es una panícula de mejor, más grande, más apretada, más cilíndrica, más parecida de pronto a un millo. Esta variedad JJT18 tiene un proceso de selección muy interesante. Se consigue la semilla comercialmente. Miren lo que dicen ahí los autores, que después lo pueden leer todo con más tiempo. Es de rápido crecimiento, tolera la sequía, tiene menos requerimientos nutricionales que el sorgo granífero y el maíz, tiene menos costos de producción, mejor capacidad de recuperación si le da estrés por sequía, mayor producción de materia seca, es superior en 42% la producción de biomasa verde con relación al maíz, con altos rendimientos en forraje, está entre 39 y 56 toneladas por hectárea de forraje verde. Estos son producciones muy grandes, muy altas en parcelas pues pequeñas. Entonces ya tengo la semilla afortunadamente de esta para que la podamos sembrar. La idea es multiplicar primero, tener semilleros, porque la semilla no es muy fácil de conseguir. Entonces producir nuestra propia semilla. Es un sorgo dulce, esto es muy importante. Para nosotros desde el punto de vista zootécnico, un sorgo dulce quiere decir que es una fuente de energía inmediata para nuestros animales, de sacarosa, fructosa, y también estos sorgos dulces son digamos, de doble propósito, en el sentido que pueden usarse estos sucrosorgos como para producir
el etanol a partir del azúcar. Miren aquí, ustedes ven la panícula, inicialmente es abierta, luego la panícula se va cerrando, o la panoja, el nombre es panícula o panoja. Miren la panoja más verde, ya con el grano más maduro. Es muy alto, miren la altura que pasa de 3 metros. ¿Por qué se llama sorgo dulce? Miren los grados Brix. Los grados Brix miden el contenido de azúcar de una planta o de los sólidos de una planta en el jugo. Y es muy alta, mientras un pasto a duras penas pasa de 4 o 5 grados Brix, un pasto normal de pastoreo. Esto llega a 16, hasta 16 llegó en los llanos orientales. Eso depende mucho de la radiación solar. Y miren que una caña de azúcar puede tener al momento de la cosecha 20 grados Brix, 20, 22, o sea, es un sorgo muy dulce. Tipo de panoja. El volcamiento es relativamente resistente al volcamiento, especialmente en zonas de la costa que hay vendavales, es muy importante esto. En estos cultivos hay mucho daño por ataque de pájaros en maíz. Se me olvidó tal vez mencionarles en maíz. El ataque de pájaros puede causar muchas pérdidas, inclusive de pequeños primates, inclusive hay un monito, miquito que le dicen el mono maicero porque les gusta mucho el consumir el maíz, atacan plantaciones de maíz. La reacción al ataque de pájaros, pues digamos que no es muy buena, porque el 5 sería la mejor, que tiene ahí el granito ya listo, el ave. Ahí podemos observar un testigo comercial, el corpo ICA mejorado, y el número de plantas por hectárea es más de 200.000. Ustedes ven que por el tipo de cultivo el número de plantas por hectárea es mucho mayor a la del maíz. Pasa de 2 metros, casi llega a los 3 metros. Más hojas por plantas que el testigo comercial. El índice de verdor que nos indica también la cantidad de nitrógeno, que eso se mide con un aparatico. Más alto en el corpo ICA y los grados Brix también ligeramente más altos en esta prueba. Aquí se ven, esto es en Nataima, este es un centro de investigaciones de agrosavia cerca de Ibagué. Este ya es trópico seco. Aquí están evaluando genotipos de sorgos forrajeros. Después de hacer la polinización le ponen esas bolsas, los investigadores ponen estas bolsas para evitar pues contaminación con polen de otra planta. Allá en Nataima, cerca de Ibagué, miren el sorgo de corpo ICA, miren que se ve completamente verde y el tamaño del sorgo y las hojas. Aquí se ve ya el comportamiento en el Valle del Cauca, miren que se ve un poquito más, ya más secas las hojas bajeras, porque ya es un cultivo más maduro, se le observan las panículas, en cambio en el lado izquierdo todavía no ha florecido. Entonces si yo lo voy a cosechar es mejor hacerlo apenas está iniciando la floración. Otra variedad de sorgo este ya es un sorgo importado, el sorgo pampa verde, que lo venden algunas empresas en el país. Da una gran cantidad de materia verde. Es una variedad del sorgo sudanense que ya vimos. También es de gran producción de biomasa. Tiene una digestibilidad y palatabilidad mejorada. Esta es todo lo que dice la literatura, la etiqueta. Mayor proporción de hoja tallo, una proteína muy buena para hacer una gramínea, maduración retardada que es importante para la calidad del ensilaje, de ciclo largo, también es sucro sorgo y baja cantidad de grano porque en este caso nos interesa más en la biomasa que
el grano. Esto que digan fotosensible, realmente a nosotros aquí no nos interesa mucho esto de fotosensible porque nosotros aquí donde estamos tan cerca del Ecuador, el día solar es prácticamente inmodificable. Nosotros tenemos sol de 6 de la mañana a 6 de la tarde prácticamente fijo todo el año. Entonces, esto de la que sea fotosensible no nos interesa mucho a nosotros. Aquí están todas otras características de este sorgo pampa verde, sembrado mucho en Argentina. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de biomasa, el tamaño. Miren que aquí abajo dice de días largos, dice que la pérdida de calidad del forraje es cosa del pasado, en días que tengan más 12 horas de luz, pero nosotros no tenemos ese problema aquí cerca del Ecuador pues geográfico, de la línea ecuatorial. El pampa verde es un cultivar BMR6, así es el número de la variedad. Ustedes pueden ver aquí fotografías. También la idea es conseguir semillas, tener una colección de variedades de sorgos forrajeros que nos puedan servir para docencia, investigación y producción. Esto se los dejo ya para que ustedes con más calma lo lean. Estas son las condiciones en que viene en la etiqueta. Y lo vende Semillas Arroyave en Bogotá. Antes aquí en Medellín se conseguía en Semillas y Semillas, ahora en esta dirección de Semillas Arroyave en Bogotá se consigue este sorgo. Muy bien, ya para terminar esta clase, los sorgos tienen la planta de sorgo tiene nitritos y tiene el ácido prúsico, que es el ácido prúsico es el nombre también de este mineral que se me escapa, que se usa en joyería, en minería del oro. Entonces se recomienda no aplicar no alimentar con este heno de sorgo a caballos, porque los puede matar. En cambio, un rumiante puede toxificar este ácido prúsico y los nitratos y los nitritos. Entonces recomiendan pues no fertilizar mucho para evitar este tipo de problemas de posible intoxicación con los sorgos. Este sorgo también tiene otros factores antinutricionales que ustedes han visto en nutrición animal. Entonces hay que tener estas precauciones para evitar estos envenenamientos. Pues estos son potenciales, no es que se vaya pues a dar inmediatamente. Muy bien, antes de hablar, vamos a hacer aquí la terminación de esta clase, ya que vimos las variedades de sorgos, para hablar de la agronomía del cultivo y cómo se cultiva el sorgo. Entonces vamos a dejar aquí. Les agradezco mucho la atención. Julio Echeverry Gómez, profesor del área de pastos y forrajes, Universidad de Antioquia. Entonces ya nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.